Bienvenidos a nuestra inmersión en Aullido en Arcadia. Qué título tan sugerente. La verdad es que sí, es un relato corto de Carlos Moria Costa, Ah, sí, lo conozco. que forma parte de un libro más grande llamado La Eterna Lucha, una explicación de la existencia. Interesante. Y bueno, la historia nos pinta un futuro que a primera vista parece una utopía, Ajá. pero ya desde el título podemos intuir que algo no anda del todo bien. Ah. Ese aullido ya nos da una pista de que hay algo oscuro ahí. Exacto. La historia nos sitúa en un futuro donde la humanidad ha conseguido construir un enjambre de Dyson. O sea, una mega estructura que rodea una estrella para capturar toda su energía. Sí, una idea fascinante, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cómo es la vida en este futuro utópico? Imagínate un mundo donde el trabajo está automatizado. Suena bien. La inmortalidad es una realidad gracias a los cuerpos robóticos. Increíble. Y la gente obtiene lo que llaman créditos para acceder a todo tipo de placeres, Sotaceres, ¿eh? ¿sí? Incluyendo sensaciones simuladas. Eso suena interesante. Cuéntame más sobre esas sensaciones simuladas. Pues la historia describe cómo la gente puede experimentar, Ajá. desde saborear una hamburguesa hasta sentir la adrenalina de un salto en paracaídas. Y todo eso sin hacerlo realmente. Exactamente. Es como si la línea entre la realidad y la simulación se hubiera difuminado por completo. Eso sí que haga pensar. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la experiencia humana? Es una pregunta muy importante. Si pudiéramos satisfacer cualquier deseo de forma virtual, Ya, ¿qué pasaría con nuestra motivación, claro. con nuestra ambición, Ajá, incluso con nuestra percepción de la realidad? totalmente. La historia nos plantea un debate filosófico muy interesante sobre la naturaleza de la experiencia humana. Me gusta, me gusta. En un mundo donde la tecnología ha superado los límites de lo imaginable. Es que la tecnología avanza a pasos agigantados. Sí, y a veces nos cuesta imaginar las consecuencias. Cierto. Pero Moria Costa no se limita a mostrarnos un futuro tecnológicamente avanzado. También nos presenta una sociedad con una estructura social peculiar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, se menciona una competición anual donde los ciudadanos compiten en múltiples disciplinas. Competiciones. Sí, para demostrar su equilibrio y capacidad multitarea. Eso suena agotador. Imagínate competir en ajedrez, Ajá. componer una sinfonía Sí. y diseñar un edificio al mismo tiempo. Madre mía, menuda presión. Parece que la búsqueda del equilibrio y la multidisciplinaridad son valores muy importantes en esta sociedad futurista. Ya veo, ya veo. Pero me imagino que no todo es armonía y perfección en este mundo ideal, ¿no? Tienes razón. La historia da un giro inesperado cuando una serie de criaturas monstruosas, Aquí eras monstruosa. inspiradas en la ficción popular y la mitología, Qué interesante. empiezan a aterrorizar la idílica ciudad de Arcadia, en Grecia. Arcadia, qué nombre tan evocador. Pues sí. Y lo que más me sorprendió es que la primera de estas criaturas en aparecer allá por 1988 fue King Kong. King Kong, en serio. Sí, como lo oyes. Mm. Es como si la línea entre la ficción y la realidad se hubiera roto por completo. Es un detalle muy curioso. Podríamos interpretarlo como una metáfora de los miedos y las sombras del pasado, Ajá. que resurgen en un futuro aparentemente perfecto. Ya entiendo. La llegada de King Kong y otras criaturas mitológicas a este mundo utópico Sí, nos hace cuestionar la aparente estabilidad y armonía de esta sociedad. claro. ¿Es realmente tan perfecta como parece? Esa es la gran pregunta. Y para intentar responderla, la historia nos presenta a agente Ryan. Un agente. Sí, un investigador del FBI, Ajá. enviado a Arcadia para resolver el misterio de estas apariciones. Entiendo. Ryan no está solo en su investigación. Ah, no. Le acompaña Giles, Giles. su guía local e intérprete, Ya. que le ayudará a Ah, adentrarse en la cultura y las costumbres de esta peculiar ciudad. interesante. ¿Y qué hacen estos dos personajes? Pues juntos visitan a varios habitantes de Arcadia, Ajá. incluyendo a un hombre llamado Karaiskakis, Carrascaquis. que ha sufrido una terrible pérdida a causa de los ataques. Pobre hombre. La escena en la que Ryan reproduce un sonido escalofriante. Un sonido. Sí, para que Karaiskakis lo identifique. Es Ah, realmente impactante. ¿y qué tipo de sonido es? Es un rugido gutural que hiela la sangre. Uy, qué miedo. Nos pone en la piel de los habitantes de Arcadia Ya me imagino. y nos hace sentir su miedo. Claro. Y lo más inquietante es que ni siquiera Karaiskakis, Sí. que ha sido testigo directo de los ataques, Ajá. es capaz de confirmar si ese sonido pertenece a la criatura que aterroriza la ciudad. Eso sí que es intrigante. El misterio se intensifica. Ahí es donde empieza lo bueno, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde Ryan empieza a sospechar
Ah, que nos trata de una criatura cualquiera, no. descarta rápidamente la idea de que sea una de las bestias que Sí. son en Brasil. Bestias en Brasil. ¿Sí? Se mencionan en un periódico que lee al principio de la historia. Ya veo. Su intuición le dice que se trata de algo nuevo, algo mucho más peligroso. Entiendo. ¿Y qué cree Ryan que es esta criatura? Está convencido de que esta criatura es la séptima en aparecer desde 1988 La séptima. y tiene una teoría sobre su identidad, Ajá. pero necesita capturarla para confirmarla. Claro, claro. La historia nos lleva entonces a una tensa escena nocturna, A ver. una vigilancia en las afueras del pueblo, Ajá. donde la tensión se palpa en el ambiente. Uy, qué emocionante. Los soldados esperan pacientemente con las armas listas. Ya me imagino la escena. Mientras observan el ganado en un establo cercano, Sí, los animales están inquietos, claro. como si presintieran el peligro que se avecina. Normal. De repente un rugido rompe el silencio de la noche Oh, no. y una criatura imponente, peluda y bípeda aparece de entre las sombras. Madre mía. ¿Y cómo es esta criatura? La historia la describe como una bestia feroz, Ajá. con una fuerza descomunal. Ya veo. Y lo más inquietante es que parece ser invulnerable a las balas. Invulnerable. Esto se pone cada vez más interesante. Es como si la historia nos estuviera diciendo que los métodos tradicionales Sí. para afrontar los problemas ya no funcionan en este futuro tan avanzado. Entiendo. ¿Y qué hace Ryan? ¿Cómo se enfrenta a esta criatura? La verdad es que Ryan, a pesar de conocer su posible identidad, Ajá. duda en utilizar la única arma que podría acabar con ella. ¿Y por qué duda? Es como si guardara un as bajo la manga, Ya. un último recurso que preferiría evitar. Entiendo. Y mientras tanto la criatura sigue aterrorizando a Arcadia, Claro. sembrando el pánico entre sus habitantes. Pobre gente. Lo más sorprendente de todo Sí. es que, en un giro inesperado, la criatura contacta con Ryan y Niels. ¿Qué? La criatura los contacta. Sí, les pide una reunión en solitario, Una reunión por una condición, que ya... que le lleven algo que él desea. Esto es cada vez más extraño. Y acceden Ryan y Giles a esta petición. Sí, movidos por la curiosidad y la necesidad de respuestas, Ya veo. se dirigen al punto de encuentro, Ah. una pradera verde amarillenta, Uy, qué bonito. donde la tensión se puede cortar con un cuchillo. Ya me imagino el ambiente. De repente, una voz a sus espaldas Oh, no. les ordena que no se muevan. Madre mía. El sonido del percutor de un revólver Uy, qué susto. les hiela la sangre. Claro. La cámara nos muestra un primer plano del misterioso individuo Ajá. que les apunta con el arma. Ah. Pies descalzos y sucios. Ya. Una camiseta manchada de sangre. Esto no pinta nada bien. La tensión es insoportable. Uf, me dejas con la intriga. ¿Quién será este personaje? ¿Tendrá algo que ver con la criatura? Tendremos que esperar a la siguiente parte para descubrirlo. Qué ganas de saber cómo continúa la historia. Y la cámara nos revela la identidad del hombre. A ver, Sergas, El exalcalde de Trípoli. el exalcalde. Su rostro refleja el dolor ¿No me lo esperaba? y la culpa que lo atormentan. ¿Qué tiene que ver con todo esto? No entiendo por qué se esconde y nos amenaza. Sergas, con la voz cargada de desesperación, les confiesa que él es la criatura que busca. ¿Qué? La noche en que comenzaron los ataques sufrió una transformación inexplicable, ¿Una transformación? convirtiéndose en un licántropo. Espera, en serio. La historia ha dado un giro totalmente inesperado. ¿Pero cómo es posible? ¿Y por qué Sergas se culpa a sí mismo de los ataques y no podía controlar su transformación? Con lágrimas en los ojos, Ah, Sergas les relata la tragedia que marcó su vida para siempre. a ver, Al despertar de su transformación, encontró los restos de su hija en sus brazos, madre mía. convertidos en un esqueleto. ¡Qué horror! La culpa lo consume, Claro, creyendo ser responsable de la muerte de su propia familia. es una escena desgarradora. La historia nos muestra la crueldad del destino, cómo una maldición puede convertir a un hombre en un monstruo, arrebatándole todo lo que ama. Es interesante cómo Mori Acosta utiliza la figura del hombre lobo para explorar la dualidad del ser humano, la lucha interna entre la razón y el instinto. Precisamente, Sergas se debate entre su humanidad y su naturaleza salvaje, Sí, incapaz de controlar sus impulsos. entiendo. Y lo que es aún más trágico, Sergas revela que ha intentado suicidarse en repetidas ocasiones, pero siempre despierta ileso. Atrapado en un ciclo de horror y remordimiento. Su único deseo es acabar con su sufrimiento. Por eso ha citado a Ryan y Giles en la pradera, armado con un revólver. Ajá. Espera que ellos, conocedores de su secreto, ¿Qué? pongan fin a su tormento. Entiendo. Sergas ha perdido toda esperanza.
Cree que la muerte es la única salida a su situación. Pero ¿por qué un revólver? No se supone que la plata es letal para los hombres lobo. Exacto. Sergas les exige que le entreguen un arma de plata. Cree que es la única forma de acabar con su maldición. Y Ryan accede. Ryan accede a su petición y le lanza una pequeña pistola plateada. La tensión aumenta en esta escena. Sergas, con el arma en la mano, Sí, se apunta al corazón, madre mía, con una sonrisa amarga en el rostro, es un momento crucial en la historia. antes de apretar el gatillo. Sergas reflexiona sobre la ironía de su situación. Revela que ha investigado la leyenda del hombre lobo Sí. y ha descubierto que, según la mitología, el primer licántropo fue Licaón, rey de Arcadia. Qué curioso. El lugar donde Sergas sufre su transformación es el mismo donde, según la leyenda, nació el primer hombre lobo. ¿Es una simple coincidencia o hay algo más detrás de todo esto? ¿Crees que Mori Acosta está sugiriendo una conexión entre el mito y la realidad? Es una posibilidad intrigante. Podríamos interpretar este detalle como una forma de conectar el pasado con el futuro, la mitología con la ciencia ficción. Quizás Mori Acosta nos está diciendo que, a pesar de los avances tecnológicos, el ser humano sigue estando sujeto a las mismas fuerzas primigenias que lo han atormentado desde el principio de los tiempos. Es una lectura muy interesante. Sergas, convencido de que su destino está escrito, aprieta el gatillo. Pero el arma no se dispara. ¿Cómo? Un momento de suspense total. Claro. La cámara nos muestra la confusión en el rostro de Sergas, Sí. que aprieta el gatillo una y otra vez. Ya. Entiendo. De repente un disparo rompe la tensión Un disparo. y Sergas cae al suelo, ¿Qué ha pasado? con un agujero en la frente. No me lo puedo creer. Ryan, con una frialdad que nos deja perplejos, revela que lo tenía todo planeado. Ryan, Él mismo disparó a Sergas, madre mía. usando un arma con balas de plata. No me puedo creer que Ryan haya hecho eso. Es una escena impactante, llena de crudeza. La rapidez con la que reacciona a la precisión de su disparo, la frialdad con la que ordena a los soldados que se lleven a Sergas. Nos muestra una faceta oscura del agente del FBI, un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir su misión. Es cierto, la acción de Ryan nos plantea una serie de cuestiones morales. Es justificable acabar con la vida de alguien incluso si se trata de una criatura peligrosa sin darle la oportunidad de redimirse. Es lícito tomar la justicia por nuestra mano. Giles, aún conmocionado por lo sucedido, le pregunta a Ryan si cree que Sergas podrá curarse si le darán una vida digna. La respuesta de Ryan nos deja con una sensación de inquietud. ¿Qué le responde? Admite que no puede asegurar el destino de Sergas Ya, y que si dependiera de él le daría a elegir, a elegir entre qué. vivir encerrado para siempre o morir. Es una respuesta que nos hace reflexionar sobre los límites de la justicia, la ética y la compasión. ¿Quién tiene el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de otro ser humano? ¿Es la reclusión perpetua una solución justa para alguien que ha cometido actos atroces sin ser consciente de ellos? Mientras los soldados se llevan a Sergas, Giles, aún afectado por lo que acaba de presenciar, plantea una pregunta que nos deja pensativos. ¿Qué pregunta? ¿Y si nuestras vidas están escritas por un guionista de cine? ¿Y si no tenemos libre albedrío si somos solo marionetas en manos de un ser superior? Es una pregunta que resuena con fuerza en este contexto. A lo largo de la historia hemos visto cómo los personajes se enfrentan a situaciones que parecen estar fuera de su control, como si sus destinos estuvieran predeterminados. La transformación de Sergas, la llegada de las criaturas, la muerte a manos de Ryan. ¿Son actos libres o piezas de un guión escrito por un autor invisible? Es una idea inquietante que nos hace cuestionar la naturaleza de nuestra propia existencia. Si somos personajes de una historia, ¿quién es el autor y qué tipo de historia está escribiendo? Ryan, con una sonrisa irónica, admite que la idea es interesante, Y pero también plantea una paradoja. una paradoja. Si eso fuera cierto, sería imposible probarlo, Claro. ya que estaríamos sometidos a la voluntad de ese ser en todo momento. Es un callejón sin salida. La historia nos deja con más preguntas que respuestas. La imagen final de Giles contemplando la puesta de sol con la pregunta sobre el libre albedrío resonando en su mente es una invitación a la reflexión. ¿Somos libres o estamos predestinados? ¿Qué nos depara el futuro? Sí, desde luego Aullido en Arcadia nos ha dejado con una sensación inquietante. Esa mezcla de futuro utópico con la aparición de esas criaturas. Totalmente. Y ese final, con la muerte de Sergas y la pregunta de Giles sobre el libre albedrío. Es que es como si Mori Acosta nos estuviera diciendo que la búsqueda de la utopía, de un mundo perfecto,
puede ser una ilusión. Sí, incluso en un futuro donde la humanidad ha superado las limitaciones físicas y materiales, seguimos enfrentándonos a los mismos dilemas existenciales. La historia nos confronta con esa fragilidad de la condición humana, ¿no? Totalmente. Esa lucha constante entre la razón y el instinto, la búsqueda de sentido en un universo que a veces parece caótico e indiferente. Y esa pregunta final de Giles sobre si nuestras vidas están escritas por un guionista de cine como si no tuviéramos libre albedrío, es la guinda del pastel. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es una pregunta que me ha dado muchas vueltas desde que terminé de leer la historia. Por un lado, me cuesta aceptar la idea de que nuestras vidas están completamente determinadas, de que no tenemos control sobre nuestras decisiones. Claro. Pero por otro lado, viendo el mundo con sus guerras, sus desigualdades, sus tragedias, a veces me pregunto si realmente somos libres o si somos víctimas de fuerzas que se nos escapan de las manos. Es una reflexión muy profunda. Y lo que me gusta de la historia es que no nos da una respuesta fácil. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar diferentes perspectivas. Sí, aceptar la complejidad del mundo y la ambigüedad de la existencia humana. Exacto. A lo mejor lo importante no es encontrar una respuesta definitiva a esa pregunta del libre albedrío. Sino mantener la mente abierta. La curiosidad por comprender el mundo que nos rodea. Y la valentía para enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. Completamente de acuerdo. Al final, Aullido en Arcadia no es solo una historia de ciencia ficción, es una reflexión sobre la condición humana. Una invitación a cuestionar nuestras certezas. Y a buscar el sentido de la vida en un universo lleno de misterio. Pues, si os ha gustado esta inmersión en Aullido en Arcadia, os animamos a leer la historia completa. Y a descubrir el universo que Carlos Moria Costa ha creado en su libro La Eterna Lucha, una explicación de la existencia. Y la próxima vez que os enfrentéis a un dilema moral, a una decisión importante, recordad la historia de Sergas. El hombre lobo de Arcadia. Recordad que la vida es compleja, que las respuestas no siempre son fáciles, y que a veces lo más importante es mantener la compasión y la empatía, incluso en las situaciones más difíciles. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y os invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la literatura y las ideas. Hasta la próxima.